O sea que hubo que pararlo completamente. Hacia el pueblo. Pero esto se derivó a los altos cargos de los distintos países socialistas. Ceausescu en Rumanía, en la Unión Soviética, en Alemania, o sea, todos los grandes del bloque socialista. Pero bueno, ahí está que se corrobora nuevamente que los adaptógenos funcionan, aunque se quiera ocultar por el mero hecho de que las plantas medicinales no son patentables. Yo me imagino que tú tenías la fórmula en ese momento. Claro, yo la fórmula para preservar mi vida, porque sé cómo funciona en Cuba, la tenía grabada en mi cabeza y nunca la escribí en ningún sitio. Entonces era lo que me protegía, que si el paciente de cáncer no cambia su forma de vida y de alimentación, no tiene nada que hacer ni con el RAIF 966, ni con la quimio, ni con la radio, ni con nada. Hay que cambiar. Que la misión nuestra es sacar a la luz a estos compañeros que llevan 30, 35 años trabajando el cáncer con mucho éxito, pero que las multinacionales farmacéuticas nos tienen frenados. El doctor Raimundo Torres es geriatra, inmunólogo, quiropráctico, profesor de relajación inducida del sistema de hipnoterapia INSUA, es máster en acupuntura Ryodorakai, es especialista en técnicas secretas de reanimación de las artes marciales ancestrales, esto ya no lo puedo pronunciar, Kiai, Kapo y Kwatsu Kapu Kiai, fundador del Departamento de Inmunología Adaptógena en La Habana, en Cuba, en 1976, y también es el creador de un medicamento que es inmunoterápico adaptógeno, que es a partir de 1976, y ahora nos contará la historia de cómo llegó ahí. Y también algo muy interesante que a mí me ha parecido muy curioso es que también ha trabajado, curiosamente, en unos ensayos clínicos, ahora nos contará sobre esto, con Karimulis, que a muchos de ustedes les sonará, porque hemos hablado de él, fue el que recibió el premio Nobel por inventar, al fin y al cabo lo que hizo fue inventar la reacción en cadena de la polimerasa, las famosas PCRs que se han estado utilizando para diagnosticar, mal diagnosticado, infecciones del COVID, y también con Luc Montagnier en el mismo trabajo simultáneamente, y era un trabajo sobre el SIDA y también el cáncer. ¿No? Cáncer en estadios 3 y 4 en África, y nos contará un poquito más sobre esto. Bueno, pues es un placer poder tener esta entrevista. Estuvimos hablando él y yo por teléfono el otro día y hablamos de muchas cosas muy interesantes. Vamos a ver cuánto nos da tiempo a ver en esta entrevista. Vamos a ver. Pero como verán ustedes al final de la entrevista, van a tener oportunidad de aprender mucho más sobre lo que vamos a hablar hoy aquí y más en profundidad en breve, y después explicaremos por qué. ¿Cómo fue tu comienzo? Porque esto es muy interesante. ¿Cómo fue tu comienzo en la medicina? Esto fue en Cuba y ahí hay algunas historias interesantes. Bueno, ¿cómo comienzo yo en la medicina? Yo era piloto de aviación y me suspenden de vuelo por miopía con astigmatismo. Tenía 18 años y ya era capitán de la Fuerza Aérea Revolucionaria. Entré con 13 años a la mili. En Cuba se ha vivido muy deprisa. Entonces yo amaba los aviones y me fui de baja por la miopía, no podía tocar un avión más, y en mi cabeza se me metió hacerme médico oftalmólogo para curarme la miopía y regresar a los aviones. Muy bien. Y entonces, pues bueno, al año mi maestro de artes marciales me hacía acupuntura para el problema de la vista, al año de acupuntura diaria para la vista, me mandó a revisar, ya no tenía miopía ni astigmatismo, y quise abandonar la carrera de medicina. Me fui a la base militar donde yo estaba, no me quisieron recibir porque aquello era militar, ya yo era civil, y no me quedó más remedio que seguir en la medicina porque ya había hecho un año, pero ya cambió el chip de oftalmólogo y dije, como todos vamos a ser geriatra, voy a hacer especialidad en geriatría. Y ahí fue mi comienzo en ese tema. ¿Y fue la acupuntura lo que revirtió la miopía con astigmatismo? Sí. Bien, y esto es una de esas cosas que veremos en un futuro programa, en otra entrevista, porque es verdad que tanto la miopía, como la hipermetropía, como el astigmatismo se pueden revertir y se puede recuperar la salud. En eso estoy pensando y en eso estoy yo, pero eso no es el tema de hoy, porque hoy tenemos un tema muy importante. Claro, porque al empezar a trabajar como médico geriatra, después
¿Cómo se llega al tema principal de la entrevista de hoy, que es la oncología con enfermos oncológicos? Claro, estábamos pasando una situación de total escasez de medicamentos en Cuba. Yo primeramente tenía que pasar por la farmacia antes de pasar consulta y preguntar qué tenemos hoy, 2 cajas de esto y 3 cajas de aquello otro, y no recetes nada más porque me armas el jaleo en la farmacia. Digo, ¿qué hago con los pacientes? Entonces, pues bueno, me acordé que mi maestro de judo a los 10 años nos llevaba los domingos a conocer las plantas medicinales, él era japonés, que había en Cuba, y nos obligaba a hacer notas de clase, y se me ocurre la idea con mis compañeros de crear un grupo para irnos a la montaña a buscar plantas medicinales para atender a todos los pacientes que teníamos. Porque muchos de los medicamentos que tenemos hoy en día es una modificación sintética para poder patentar de plantas medicinales. Claro. Que es lo que siempre se ha utilizado para curar. Totalmente.